¿Qué harías si un ejército 3 veces más grande que el tuyo marchara hacia ti, completamente seguro de que te aplastará antes del atardecer? Ahora imagina esto. No tienes refuerzos en camino. No hay arma secreta. No existe una ruta milagrosa de escape. Lo único que se interpone entre toda tu nación y la extinción total es un trozo de tierra, unas cuantas estacas de madera y los hombres aterrados que están a tu lado. Esta es la historia de cómo Portugal debió haber desaparecido en 1385. Y esta es la historia de por qué no ocurrió. Déjame llevarte a un momento en el que los mapas se dibujaban con sangre, y las fronteras no significaban nada a menos que pudieras defenderlas con acero. Portugal a finales del siglo XIV era pequeño. Una franja de tierra aferrada al borde de la península ibérica, mirando al océano Atlántico como un hombre de pie al borde de un acantilado, preguntándose si debería saltar. Al este estaba Castilla. Más grande, más rica, más ambiciosa. Un reino que había pasado generaciones absorbiendo vecinos más pequeños, integrándolos en su creciente imperio como un río que se traga a los arroyos. Durante décadas, Portugal había sobrevivido mediante maniobras cuidadosas. Un tratado aquí, una alianza matrimonial allá, jugando al juego de tronos sin sentarse nunca en la mesa principal. Pero en 1383, el juego cambió para siempre. El rey Ferdinand of Portugal murió sin dejar un hijo varón. Solo una hija, la princesa Beatrice of Portugal. Y aquí es donde todo se complica. Beatriz ya estaba casada con el rey de Castilla, John of Castile. ¿Ves el problema? Si Beatriz tomaba el trono, su esposo controlaría Portugal. No hacía falta invasión. No hacía falta guerra. Solo papeles. Toda la nación podría pasar al control castellano con una firma y un anillo de boda. Desde la perspectiva de Castilla, esto era perfectamente legal. Legítimo. Limpio. Desde la perspectiva de Portugal, era la extinción vestida con ropas reales. El país se fracturó casi de la noche a la mañana. Algunos nobles juraron lealtad, pensando que resistirse era inútil. Otros se negaron a aceptar lo que sentían como una rendición lenta. Las ciudades se enfrentaron entre sí. Las familias se dividieron. La pregunta ya no era solo quién llevaría la corona. La pregunta era si Portugal existiría dentro de 50 años. Castilla no esperó a que Portugal resolviera su crisis. Las fuerzas castellanas cruzaron la frontera, afirmando que simplemente estaban protegiendo el derecho legítimo de Beatriz al trono. Lisboa quedó bajo asedio. La enfermedad se propagó. La comida escaseó. Lo que había empezado como una crisis de sucesión comenzó a parecer una ocupación. Y la ocupación genera algo peligroso, rabia. De ese caos surgió un hombre que, en teoría, no tenía ninguna posibilidad de convertirse en rey. João, el maestre de la Orden de Avis, el hijo ilegítimo de un antiguo rey portugués. Sobre el papel, su derecho al trono era casi ridículo. Un bastardo liderando un reino, contra los herederos legales respaldados por el ejército más poderoso de la península. Pero los tiempos desesperados no se preocupan por los papeles. João era portugués hasta los huesos. Representaba algo que los documentos legales no podían capturar: desafío. En abril de 1385, las cortes portuguesas se reunieron en Coimbra. Tras intensos debates, tomaron una decisión histórica. João fue proclamado John of Portugal. Esto no fue diplomacia. Fue una declaración de guerra. Castilla recibió el mensaje con claridad. Si querían Portugal, tendrían que conquistarlo por la fuerza. Así que eso fue exactamente lo que decidieron hacer. En el verano de 1385, el ejército castellano se puso en marcha. Entre 25 y 30.000 hombres. Caballería pesada con armaduras brillantes. Infantería veterana. Estandartes nobles ondeando por todas partes. No era solo un ejército. Era una declaración de poder. Mientras tanto, el ejército portugués apenas contaba con 6 o 7.000 hombres. Si luchaban de frente, serían destruidos. Entonces el rey tomó una decisión crucial. Entregó el mando militar total a Nuno Álvares Pereira, el condestable de Portugal. Nuno entendía algo fundamental. Portugal no podía ganar atacando, pero podía ganar resistiendo. Eligió el terreno cerca de Aljubarrota. Allí los soldados portugueses cavaron trincheras, fosas y colocaron estacas en el suelo. Cada obstáculo tenía un propósito:
quitar velocidad al enemigo. Cuando la caballería castellana avanzó, esperaba una carga devastadora. Pero el terreno respondió. Los caballos tropezaron. Las formaciones se rompieron. Las zanjas detuvieron el impulso. La caballería, diseñada para moverse rápido, quedó atrapada. Los arqueros portugueses comenzaron a disparar. No para destruir, sino para sembrar duda. La enorme masa del ejército castellano empezó a comprimirse. Caballería delante. Infantería empujando por detrás. Sin espacio para maniobrar. Finalmente chocaron contra la línea portuguesa. Pero llegaron desordenados. Pequeños grupos, agotados, golpeando un muro de escudos. Los portugueses no avanzaron. No persiguieron la gloria. Simplemente resistieron. Escudo contra escudo. Hombro con hombro. Como un muro. Minuto tras minuto, la presión aumentó. Hasta que el ejército castellano empezó a romperse. Primero lentamente. Luego de golpe. La retirada se convirtió en huida. El campo de batalla quedó cubierto de soldados en fuga. Cuando el sol comenzó a ponerse, una cosa estaba clara. La línea portuguesa seguía en pie. El ejército castellano ya no existía. La victoria en la Battle of Aljubarrota salvó a Portugal. No porque fuera más fuerte. No porque fuera más grande. Sino porque se negó a romperse. Años después, Portugal construiría uno de los imperios más extraordinarios de la historia. Los barcos que navegaron hacia África, India y Brasil llevaban consigo la misma lección aprendida en ese campo de batalla. No tienes que ser el más grande. No tienes que ser el más fuerte. A veces, solo tienes que negarte a moverte. Si esta historia te impactó, deja un like. Suscríbete si quieres más historia que realmente importa. Y escribe en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú, de pie en esa línea, viendo marchar hacia ti a 30.000 soldados? Nos vemos en el próximo vídeo.